En la Ciudad de México, Luz Rivera caminaba por las calles atestadas, con la pequeña Ana aferrada a su mano. Los ojos de Luz recorrían las fachadas de los edificios, buscando algo que pareciera una oportunidad. Sabía que su falta de educación formal era un obstáculo, pero la necesidad de mantener a su hija la empujaba hacia adelante. Al pasar por uno de los bancos más prestigiosos de la ciudad, Luz vaciló. La imponencia del edificio la intimidaba, un recordatorio de las barreras invisibles que separaban su mundo de lo que estaba más allá de esas puertas de vidrio. Fue entonces cuando algo llamó su atención, un anuncio discretamente colocado junto a la entrada: se busca personal de limpieza. Por un momento, Luz se quedó parada, contemplando el cartel. La oferta de trabajo en el corazón de la riqueza de la ciudad parecía una señal, un rayo de esperanza. Debería intentarlo, murmuró Luz para sí misma, dudando de sus posibilidades. Ana, notando la vacilación de su madre, apretó su mano. «Mamá, siempre dices que la esperanza es lo último que se pierde», dijo con una sabiduría que parecía ir más allá de sus pocos años de vida. Inspirada por el coraje inocente de Ana, Luz respiró hondo, ajustó la mochila en su hombro y guió a Ana hacia la entrada del banco. «Vamos a intentarlo, querida». «Lo más que pueden decir es, no», dijo, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. Dentro del banco, el ambiente era tan impecable y silencioso que Luz casi podía escuchar su propio corazón latir. Se acercó al mostrador de información, donde una mujer elegante la observaba con curiosidad. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó la empleada, con una sonrisa educada. «Yo vi el anuncio. Para la vacante de personal de limpieza», logró decir Luz, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. La empleada asintió, pasando un formulario a Luz. «Por favor, llene esto. El jefe del Departamento de Recursos Humanos la verá en breve». Llenar el formulario fue un desafío, con Luz consciente de cada palabra que escribía, cada detalle de su vida modesta expuesto en el papel. Cuando finalmente entregó el formulario completo, sintió como si hubiera dejado un pedazo de sí misma con él. No pasó mucho tiempo antes de que la llamaran para una entrevista con el jefe de Recursos Humanos, un hombre de mediana edad con una expresión seria. «Señora Rivera, su experiencia es limitada», comenzó, echando un vistazo a sus documentos. «Lo sé, señor. Pero soy trabajadora y aprendo rápido. Todo lo que pido es una oportunidad», respondió Luz, con voz firme a pesar de los nervios. El hombre la observó por un largo momento, como si pesara sus palabras. Finalmente, suspiró. «Está bien. Todos merecen una oportunidad, ¿no es así? Comienza el lunes». Luz apenas podía creer lo que oía. «Gracias, señor. No lo decepcionaré». Al salir del banco, Luz sostuvo a Ana y miró el cielo de la Ciudad de México, sintiendo un cóctel de alivio y anticipación. Este era el comienzo de algo nuevo, un nuevo comienzo difícil, pero lleno de posibilidades. Y estaba lista para enfrentar lo que viniera, por ella y por Ana. En el momento en que Luz salió del banco, con el peso de la ansiedad finalmente aliviado de sus hombros, sintió como si estuviera flotando en lugar de caminar por las concurridas calles de la Ciudad de México. La sorpresa y la alegría de ser contratada se mezclaban en su corazón, tejiendo una tela de emociones que luchaba por comprender. «¿Lo lograste, mami?». La voz curiosa de Ana rompió el silencio, su manita apretando la de Luz con más fuerza en anticipación. Luz miró hacia abajo, encontrando los ojos esperanzados de su hija. «Sí, querida, lo logré», respondió, permitiendo que una sonrisa iluminara su rostro. El brillo en los ojos de Ana reflejaba la esperanza renovada que ahora llenaba a Luz. El regreso a casa fue ligero, casi una celebración silenciosa entre madre e hija. Luz estaba inmersa en pensamientos sobre cómo esta nueva oportunidad podría cambiar sus vidas. El trabajo de limpieza en un banco tan prestigioso no era solo un empleo, era una oportunidad de estabilidad, un escalón hacia una vida mejor. Al llegar a casa, una modesta construcción en las afueras de la ciudad que albergaba más sueños y esperanzas de las que sus paredes podían contener, Luz se sentó a la mesa de la cocina, un plan empezando a tomar forma en su mente. Con el ingreso del trabajo, podría asegurar una mejor educación para Ana, tal vez incluso mudarse a un lugar mejor. El futuro parecía, por primera vez en mucho tiempo, lleno de posibilidades. Esa noche, mientras preparaba una comida sencilla para compartir con Ana, Luz se permitió soñar. Imaginaba a Ana asistiendo a una buena escuela, ambas viviendo en un vecindario más seguro,
y quizás incluso pequeños lujos que antes parecían inalcanzables, como libros nuevos y juguetes para Ana. La determinación se encendió dentro de Luz, una llama alimentada por la esperanza y el amor incondicional por su hija. Sabía que el camino por delante no sería fácil. El trabajo sería arduo, las horas serían largas, y el prejuicio contra una madre soltera en un entorno corporativo, un obstáculo adicional. Pero Luz estaba lista para enfrentar cada desafío, armada con la fuerza que venía de la promesa de un futuro mejor para Ana. Cuando Ana se durmió, con una sonrisa tranquila en su rostro, Luz permaneció despierta por un tiempo, observándola. La pequeña forma de Ana era un recordatorio constante de por qué luchaba, de por qué no podía darse el lujo de rendirse. Con esta nueva oportunidad, Luz no solo estaba cambiando su propia vida, estaba moldeando el futuro de Ana, pavimentando el camino para que su hija tuviera las oportunidades que ella misma nunca tuvo. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mente llena de planes, Luz se permitió creer que el mañana sería más brillante. Este trabajo era más que una nueva oportunidad, era el primer paso hacia una nueva vida para ella y Ana. Y Luz estaba determinada a hacer que valiera la pena, sin importar los desafíos que se interpusieran en su camino. El primer día de Luz en el banco comenzó incluso antes de que saliera el sol. Se despertó mientras la Ciudad de México aún estaba envuelta en la calma que precede al bullicio diario, decidida a demostrar su valía. Con Ana aún dormida pacíficamente, Luz se preparó en silencio, vistiendo sus ropas más limpias y arreglando su cabello en un simple pero elegante moño. Antes de salir, observó a Ana por un momento, reforzando la promesa silenciosa que se hizo a sí misma de construir un futuro mejor para ambas. Al llegar al banco, Luz fue recibida por un silencio austero, roto solo por los pasos resonantes de los empleados que llegaban temprano y las máquinas zumbando suavemente al fondo. Le asignaron comenzar por el área del vestíbulo, un espacio imponente destinado a impresionar a cualquiera que entrara. Armada con sus herramientas de limpieza, Luz comenzó su trabajo, moviéndose con una eficiencia tranquila que ocultaba su ansiedad interna. En los primeros días, Luz sintió el peso del desprecio de ciertos empleados. Las miradas de algunos eran cortantes, cargadas de juicios no expresados sobre su papel allí. Palabras susurradas y sonrisas condescendientes ocasionalmente encontraban su camino hacia ella, haciéndola sentir más pequeña, casi invisible. Pero Luz no permitió que esas actitudes afectaran su espíritu, tenía un propósito mayor, una razón que trascendía la necesidad de aceptación en ese entorno. Con el paso de las semanas, la transformación que Luz llevó al banco comenzó a ser evidente. El vestíbulo, que antes mantenía una atmósfera fría y distante, ahora brillaba bajo su cuidadosa atención. Las plantas que languidecían por el descuido anterior ahora lucían hojas verdes vibrantes, y el aire llevaba un frescor que parecía renovar el espacio. Fue durante una de sus rutinas matutinas de cuidado con las plantas que Luz llamó la atención de Santiago Reyes, el director del banco. Santiago era un hombre de mediana edad, cuyo semblante habitualmente serio se suavizaba por unos ojos que reflejaban una profunda sensibilidad hacia el mundo que lo rodeaba. Al pasar por el vestíbulo en una mañana particularmente soleada, no pudo evitar notar el cambio. Impresionado, Santiago se acercó a Luz, observando su trabajo por un momento antes de hablar. «Realmente tienes un toque especial», comentó, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Este lugar nunca ha parecido tan acogedor». Sorprendida de ser notada, Luz levantó los ojos, encontrando la mirada de Santiago. «Gracias, señor. Solo trato de hacer lo mejor que puedo», respondió, su voz llevando una mezcla de orgullo y timidez. Santiago asintió, con una expresión contemplativa. «Y lo haces maravillosamente bien. Sigue con el excelente trabajo». Ese breve encuentro, aunque simple, significó el mundo para Luz. No solo por el reconocimiento de su arduo trabajo, sino por la validación de que ella era, de hecho, una parte valiosa de ese lugar. Aunque los desafíos iniciales pusieron a prueba su resiliencia, Luz ahora sentía una creciente sensación de pertenencia y propósito. Y, sin saberlo, había comenzado a sembrar las semillas de un cambio mucho mayor, tanto para el banco como para su propia vida. A medida que pasaban los días, la transformación operada por Luz en el ambiente del banco se volvía cada vez más notable. Los cambios físicos eran evidentes, pasillos que antes parecían meramente funcionales ahora resonaban con un brillo acogedor, y el vestíbulo, con sus plantas revitalizadas, exhalaba una atmósfera casi hogareña. Pero era el cambio intangible, la sensación renovada de orgullo y bienestar entre los empleados, lo que realmente destacaba el impacto de Luz. Santiago Reyes, en particular,
se encontraba cada vez más impresionado con el efecto que Luz había traído al banco. Cada mañana, al atravesar el vestíbulo rumbo a su oficina, no podía dejar de notar cómo el espacio había cobrado vida bajo su cuidado. Las plantas, antes descuidadas y marchitas, ahora florecían, simbolizando una especie de renacimiento que él creía que nunca vería en el estéril ambiente corporativo del banco. En una mañana soleada, mientras observaba a Luz podar delicadamente las hojas de una de las plantas, Santiago sintió una conexión inexplicable con ella. Quizá fuera su dedicación, reflejando una pasión que él mismo solía sentir por su trabajo, o quizá fuera la forma en que ella transformaba el espacio, trayendo vida y color a cada rincón. Independientemente de la razón, Santiago sabía que la presencia de Luz en el banco era un regalo inesperado, uno que no tenía la intención de subestimar. Decidido a expresar su gratitud, Santiago se acercó a ella después de terminar sus tareas matinales. Luz, que estaba concentrada en su trabajo, no notó su aproximación hasta que él habló. «Realmente has hecho maravillas con este lugar, Luz», dijo Santiago, su voz cargada de sinceridad. «No solo las plantas, sino todo el ambiente del banco parece más vivo, más acogedor, gracias a ti». Luz levantó la vista, sorprendida por ser nuevamente el foco de atención del director. Ella esbozó una sonrisa tímida, agradecida por sus palabras. «Estoy feliz de que piense así. Solo quería hacer del banco un lugar mejor, de cualquier forma que pudiera», respondió, su humildad evidente. «Has logrado mucho más que eso», afirmó Santiago, mirando a su alrededor. «Y quería que supieras cuánto se aprecia tu trabajo. No solo por mí, sino por todos aquí». Ese momento de reconocimiento inesperado fortaleció aún más el vínculo silencioso entre Luz y Santiago. Para Luz, las palabras de Santiago eran una afirmación de que sus contribuciones eran valiosas, inspirándola a continuar con aún más determinación. Para Santiago, el encuentro reafirmó algo que él había sospechado desde hacía mucho tiempo, que las verdaderas transformaciones vienen a través de la dedicación y el cuidado, valores que Luz ejemplificaba a diario. Lo que comenzó como un simple acto de cuidar las plantas se transformó en un testimonio del poder de la amabilidad y la atención a los detalles. Y, mientras Luz continuaba con su trabajo, lo hacía sabiendo que tenía el respeto y la admiración de alguien cuya opinión realmente importaba. Esta interacción de reconocimiento y respeto entre Luz y Santiago sembró la base para una relación que prometía florecer en algo aún más significativo. Conforme Luz Rivera seguía dejando su huella en el banco, creando un ambiente más acogedor y agradable para todos, su presencia comenzó a captar la atención que iba más allá de las intenciones puramente profesionales. Catalina, la joven y hermosa esposa de Santiago Reyes, empezó a notar con qué frecuencia el nombre de Luz surgía en las conversaciones con su esposo. Inicialmente, ella descartó estos comentarios como simple reconocimiento por un trabajo bien hecho. Sin embargo, la naturaleza de los elogios y el brillo en los ojos de Santiago cuando hablaba sobre los cambios en el banco comenzaron a inquietarla. Catalina, que se había casado con Santiago más por conveniencia que por amor, se dio cuenta de que su cómodo estilo de vida podría estar en peligro si la atención de Santiago se desviaba de ella, especialmente hacia alguien como Luz, que claramente estaba por debajo de ella en términos de estatus social y financiero. Pero lo que realmente avivó las llamas de los celos en Catalina no fue solo la atención de Santiago, sino la manera en que él hablaba de Luz con un respeto y admiración que Catalina nunca había experimentado por sí misma. Determinada a reafirmar su posición y eliminar cualquier amenaza potencial que Luz pudiera representar, Catalina comenzó a elaborar un plan siniestro. Ella sabía que necesitaba una estrategia que desacreditara a Luz a los ojos de Santiago y de todos en el banco, solidificando su propia posición como la única mujer en la vida de Santiago que realmente importaba. Una noche, mientras Santiago estaba inmerso en documentos de trabajo, Catalina fingió interés por su día, buscando una oportunidad para sembrar las semillas de su conspiración. «Cariño, pareces tan impresionado con esta nueva limpiadora. Es raro verte tan entusiasmado con un miembro del equipo de limpieza», empezó, su voz teñida con una leve sugerencia de desprecio. Santiago, distraído, simplemente asintió con la cabeza, mencionando de nuevo cómo Luz había transformado el ambiente del banco. Catalina vio su oportunidad y, con una sonrisa calculada, insinuó: «Espero solo que su dedicación no esconda otras intenciones. Sería tan decepcionante si alguien tan elogiado estuviera involucrado en algo deshonesto». Las palabras de Catalina fueron cuidadosamente elegidas para sembrar la semilla de la duda, y en los días siguientes, ella orquestó cuidadosamente su plan.
Aprovechando su habilidad de acceso a los espacios personales y profesionales de Santiago, Catalina sustrajo discretamente algunos documentos importantes de la oficina de Santiago, documentos cuya pérdida sería inmediatamente notada y cuyas repercusiones serían graves. Al elegir el momento adecuado, Catalina descubrió la ausencia de los documentos, lanzando sospechas sutiles que insinuaban la posible culpabilidad de Luz. «Es tan extraño que estos documentos hayan desaparecido justo ahora», murmuró, con todos estos cambios y nuevas personas alrededor. El plan de Catalina era maquiavélico en su simplicidad, crear una situación en la que Luz fuera vista como la única posible culpable, explotando los prejuicios y las inseguridades dentro del banco para alejar a Luz y garantizar que su propia posición al lado de Santiago permaneciera indiscutida. Catalina observaba los eventos desarrollarse, confiada en que su manipulación garantizaría la eliminación de Luz como una amenaza y reafirmaría su papel como la mujer indispensable en la vida de Santiago. La mañana en que se descubrieron los documentos cruciales como desaparecidos marcó un punto de inflexión dramático en el banco. Santiago Reyes, normalmente compuesto y centrado, se encontró inmerso en una confusión de preocupación e incredulidad. Estos documentos no eran simples papeles, eran fundamentales para las operaciones futuras del banco, y su ausencia representaba una amenaza significativa no solo para la integridad de la institución, sino también para la confianza depositada en él como director. Catalina, observando la agitación con una mirada calculadora, vio la oportunidad perfecta para tejer su red de insinuaciones. Con una habilidad manipuladora, se acercó a Santiago, su expresión pintada con una preocupación forjada. «Esto es terrible, Santiago. ¿Crees que alguien dentro del banco?» Dejó la sugerencia en el aire, una carnada para la mente ya perturbada de Santiago. Santiago, distraído, asintió con la cabeza, con la mente corriendo a través de posibles escenarios. «No quiero creer que alguien de nuestro equipo haría algo así», murmuró, más para sí mismo que para Catalina. «Pero parece que no tenemos más opción que investigar internamente». Fue entonces cuando Catalina lanzó su sugerencia venenosa. «¿Y la nueva limpiadora, Luz? Ella tiene acceso a prácticamente todas partes del banco, ¿no?». La vacilación en su voz era intencional, diseñada para sembrar dudas sin parecer acusatoria. La sugerencia golpeó a Santiago como un martillazo. «Luz». La posibilidad parecía absurda, y aún así, en el vórtice de sospechas y presiones, la semilla de la duda comenzó a germinar. Se vio dividido entre su admiración por el trabajo y la transformación que Luz había traído al banco y la necesidad de proteger la institución a toda costa. Con el corazón pesado, Santiago autorizó una investigación interna. La decisión no fue fácil, cada paso que daba parecía arrastrarlo más profundamente en un laberinto de desconfianza y miedo a cometer un error irreparable. La investigación, rápida y eficiente, se centró en los pocos que tenían acceso a las áreas restringidas donde se guardaban los documentos. Luz, con sus responsabilidades de limpieza que la llevaban a todas partes del banco, incluido el despacho de Santiago, se encontraba en el centro de la tormenta de sospechas. Cuando la acusación injusta finalmente fue dirigida contra Luz, la noticia cayó sobre ella como una guillotina. Confundida y aterrorizada, enfrentó interrogatorios que más parecían inquisiciones, cada pregunta una puñalada que desgarraba la pequeña vida que había comenzado a construir para sí misma y para Ana. Santiago, por su parte, se sentía dividido entre su responsabilidad como director y la creciente convicción de que había algo profundamente errado en la forma en que Luz estaba siendo acusada. La duda corroía su sentido de justicia, pero la presión para encontrar al culpable y la influencia sutil, pero persistente, de Catalina lo empujaban hacia acciones que, en cualquier otra circunstancia, habría considerado precipitadas e injustas. Este capítulo de la historia no solo colocó a Luz en una situación desesperada, sino que también reveló las fisuras en la integridad moral de una institución dispuesta a sacrificar a uno de los suyos basándose en conveniencia y suposición, en lugar de evidencia concreta. En el corazón de la Ciudad de México, en un banco que siempre simbolizó seguridad y estabilidad, Luz Rivera se encontró repentinamente inmersa en una pesadilla de la que no podía despertar. La acusación de que podría estar involucrada en la desaparición de documentos cruciales le parecía un absurdo tan grande que, inicialmente, no pudo procesar la realidad de la situación. Sin embargo, la seriedad con la que fue tratada por los responsables de la seguridad del banco rápidamente disipó cualquier esperanza de que todo fuera solo un error. Los interrogatorios fueron intensos e intimidantes. Luz, que nunca se había encontrado en una situación similar, se sintió perdida y asustada. Sus respuestas simples y sinceras parecían insuficientes para convencer a quienes la interrogaban.
Yo nunca haría algo así, repetía, la voz temblorosa pero firme en su inocencia. Mi trabajo en el banco lo es todo para mí y para mi hija. ¿Por qué arriesgaría eso? Su suspensión del trabajo fue un golpe devastador. Sin los ingresos del banco, Luz enfrentaba no solo la humillación pública y el estigma de ser considerada una ladrona, sino también el miedo palpable de no poder proveer para Ana, la hija que era su razón de vivir. Las noches se volvieron largas y llenas de insomnio, cada sombra en la pequeña casa que compartían parecía burlarse de su desesperanza. Mientras tanto, Santiago Reyes, el director del banco, se sentía cada vez más perturbado por la situación. La duda sobre la culpabilidad de Luz consumía sus pensamientos, dejándolo dividido entre la lealtad a la institución que lideraba y la justicia que parecía desvanecerse ante sus ojos. Recordaba las conversaciones con Luz, la sinceridad y el orgullo con los que hablaba de su trabajo, nada de eso concordaba con la imagen de una criminal. Santiago pasaba horas en su oficina, revisando los detalles de la investigación, buscando alguna falla, algún indicio que pudiera señalar en otra dirección. La presión para resolver rápidamente el caso era inmensa, pero con cada decisión que tomaba, Santiago sentía que estaba perdiendo un poco más de su integridad. La comunicación entre Luz y Santiago se convirtió en un campo minado de acusaciones no expresadas y defensas silenciosas. En un encuentro casual en el pasillo del banco, las miradas que intercambiaron llevaban el peso de la desconfianza y la decepción. «Soy inocente, señor», dijo Luz en voz baja, casi como si hablara consigo misma, incapaz de mirar directamente a Santiago. Él, por su parte, solo asintió, la respuesta atrapada en su garganta, sofocada por la complejidad de sus emociones y deberes. La situación de Luz bajo sospecha no solo puso su vida en un estado de caos, sino que también reveló las profundidades de un dilema moral y ético que Santiago jamás imaginó enfrentar. El banco, un lugar de orden y reglas claras, se había convertido en un escenario de incertidumbres y acusaciones infundadas, con Luz en el centro de un torbellino que amenazaba con engullir todo lo que había construido. Y para Santiago, cada decisión tomada en este periodo no solo definiría el futuro de Luz, sino también el suyo propio, mientras luchaba con la idea de justicia en un mundo donde las apariencias a menudo oscurecen la verdad. La indecisión y el tormento interno de Santiago Reyes alcanzaron su punto máximo en los días que siguieron a la suspensión de Luz. La atmósfera en el banco se volvió palpablemente más densa, cada día de investigación interna sin encontrar los documentos desaparecidos o una prueba concreta de la inocencia de Luz agregaba una capa de tensión que Santiago sentía en sus hombros. En el silencio de su oficina, rodeado de montones de papeles que parecían irrelevantes ante la crisis actual, Santiago tomó una decisión que esperaba poder restaurar la justicia y, posiblemente, la paz mental. Contratar a un detective privado no fue una decisión tomada a la ligera. Para Santiago, significaba admitir que la situación había escalado más allá de su capacidad de control y que la verdad podría estar oculta bajo capas más profundas de lo que la investigación interna podría alcanzar. Además, estaba la cuestión del pasado de Luz. Santiago no podía negar la curiosidad y la creciente preocupación por la posibilidad de no conocer completamente a la persona cuya integridad había defendido, aunque solo fuera en su corazón. El detective elegido por Santiago era conocido por su discreción y eficiencia. En su primera reunión, Santiago explicó la situación, sin omitir ningún detalle, desde la desaparición de los documentos hasta las sospechas infundadas contra Luz. «Quiero que encuentre cualquier cosa que pueda limpiar su nombre, o confirmar sus acciones», instruyó Santiago, la última parte de la frase pesándole en la lengua. Era una admisión de su propia duda, una confesión silenciosa de que necesitaba estar preparado para cualquier verdad que emergiera. En los días que siguieron, mientras el detective trabajaba en las sombras, Santiago se encontraba en un estado de espera ansiosa. Se preguntaba sobre Luz, sobre la vida que llevaba fuera del banco, sobre las circunstancias que la habían llevado hasta él. Su suspensión había dejado un vacío en el banco, una ausencia que se sentía no solo en la impecable limpieza y en el florecer de las plantas, sino también en el alma misma del lugar. Cuando finalmente recibió la llamada del detective, invitándolo a discutir los hallazgos, Santiago sintió una mezcla de alivio y aprehensión. Las horas hasta la reunión se arrastraron, cada minuto un recordatorio de la importancia de lo que estaba en juego. La reunión resultó ser un punto de inflexión no solo en la investigación del robo de los documentos, sino también en el viaje personal de Santiago en busca de la verdad. El detective presentó un informe detallado, no solo sobre los días recientes de Luz, sino también sobre su pasado, un pasado marcado por luchas y resiliencia, pero sin ninguna sombra que sugiriera la capacidad o la inclinación para el crimen del que había sido acusada.
La sorpresa más significativa, sin embargo, vino con el descubrimiento de antiguos y desconocidos lazos, detalles sobre la vida de Luz que Santiago nunca habría imaginado y que no solo iluminaban la injusticia de su situación actual, sino que también traían a la luz conexiones personales profundas e inesperadas. Al salir de la reunión con el detective, Santiago se sentía armado con la verdad, o al menos con partes de ella que antes estaban ocultas. Ahora, estaba determinado a usar esta nueva comprensión no solo para restaurar el nombre de Luz, sino también para enfrentar las sombras que habían crecido, casi imperceptiblemente, dentro de los muros del banco que había jurado proteger. Era un camino que prometía ser difícil, pero Santiago sabía que la búsqueda de la verdad y la justicia siempre valía la pena, independientemente de los desafíos que encontrara en el camino. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, golpeó a Santiago Reyes como una ola avasalladora, desestabilizando las bases sobre las cuales había construido su vida y carrera. La reunión con el detective privado, que había iniciado con la esperanza de aclarar la situación y posiblemente exonerar a Luz, resultó ser un punto de inflexión que lo cambiaría todo. Primero, vino la revelación sobre el robo de los documentos. El detective, a través de una investigación meticulosa y discreta, logró rastrear los movimientos sospechosos dentro del banco, señalando directamente a Catalina. Utilizando una combinación de vigilancia y análisis de comunicaciones, el detective descubrió que Catalina había manipulado la situación para incriminar a Luz, en un intento desesperado por desviar la atención de sus propias acciones nefastas. Las pruebas eran incontrovertibles, presentadas con una claridad que dejaba poco espacio para dudas. Pero fue la segunda revelación la que realmente sacudió a Santiago hasta lo más profundo. El detective había, siguiendo las instrucciones de Santiago, profundizado en el pasado de Luz, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre su carácter e historia. Lo que encontró fue una conexión tan profunda y personal que parecía destinada a que Santiago y Luz se cruzaran mucho antes del momento actual. Luz era hija de Selena López, el primer y quizás único amor verdadero de Santiago. Selena, cuya memoria Santiago había guardado en un rincón secreto de su corazón, había sido separada de él por la presión de su propia familia, que consideraba a la joven inadecuada para el heredero de un imperio financiero. El detective reveló que, después de ser forzada a alejarse de Santiago, Selena descubrió que estaba embarazada. Sin el apoyo de Santiago y incapaz de enfrentar el estigma social de ser madre soltera, Selena entregó a Luz a un orfanato, manteniendo el secreto de la paternidad hasta el final de sus días. Para Santiago, estas revelaciones fueron un golpe doble. La traición de Catalina, aunque dolorosa, palidecía en comparación con el descubrimiento de que Luz, la mujer a la que había defendido y en quien veía un potencial extraordinario, era en realidad su propia hija. La ironía de su encuentro, inicialmente basado en la admiración profesional y la simpatía personal, ahora se revelaba como un lazo de sangre y destino. Con las pruebas en mano y el corazón pesado por la magnitud de lo que había descubierto, Santiago sabía que los próximos pasos serían cruciales. No solo necesitaba enfrentarse a Catalina y las consecuencias de sus actos, sino que también tenía que encontrar una manera de reconectarse con Luz, no más como un empleador o mentor, sino como un padre que hasta ese momento había estado ausente en su vida. La verdad sobre el robo de los documentos y la paternidad de Luz representaba no solo el fin de un misterio, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Santiago. Un capítulo que esperaba poder escribir con Luz, construyendo una relación que compensara los años de separación y los errores del pasado. Era una perspectiva a la vez aterradora y emocionante, pero Santiago se sentía determinado a enfrentar ambos desafíos, armado con la verdad y la esperanza de redención. Después de las sorprendentes revelaciones desenterradas por el detective, Santiago Reyes se encontraba en la víspera de enfrentamientos decisivos. Armado con la verdad sobre el robo de los documentos y la verdadera identidad de Luz, sabía que las horas siguientes redefinirían el curso de varias vidas, incluida la suya. El primer enfrentamiento fue con Catalina. Santiago, con la profundidad de su decepción igualada solo por la claridad de su propósito, convocó a Catalina a su oficina. El silencio que precedió a su llegada estaba cargado de tensión, una anticipación del inevitable choque de realidades. Cuando Catalina entró, aún sin conocer la extensión de los descubrimientos de Santiago, intentó disimular su ansiedad con una fachada de normalidad. Sin embargo, al enfrentarse a la expresión grave de Santiago, cualquier pretensión de inocencia desapareció rápidamente. Santiago, sin rodeos, presentó las pruebas reunidas por el detective, detallando cada paso de la trama de Catalina para incriminar a Luz y desviar la atención de su propia culpabilidad. Confrontada con las pruebas irrefutables de sus acciones,
Catalina se vio acorralada, la realidad de su situación volviéndose innegable. Inicialmente, Catalina intentó defenderse, sus palabras una mezcla de justificaciones y negaciones. Sin embargo, frente a la inquebrantable determinación de Santiago y la contundencia de las pruebas, su resistencia comenzó a desmoronarse. Eventualmente, la verdad emergió, una confesión cargada de miedo, celos y una profunda inseguridad. Catalina admitió haber robado los documentos en un intento desesperado de alejar a Luz, motivada por la percepción de que su presencia amenazaba su posición al lado de Santiago. El enfrentamiento, aunque doloroso, fue catártico. Para Santiago, representaba el cierre de un capítulo tumultuoso, pero también el comienzo de un proceso de sanación. El divorcio de Catalina era una consecuencia inevitable, un paso necesario para cerrar la puerta a un pasado marcado por errores y abrir espacio para un futuro construido sobre bases de honestidad y verdad. Con el asunto de Catalina resuelto, Santiago dirigió su atención hacia Luz. Prepararse para revelar su identidad era un desafío de naturaleza completamente distinta. La magnitud de la verdad sobre su conexión, que él era su padre, pesaba sobre él, mezclándose con la ansiedad sobre cómo sería recibida esa revelación. Santiago sabía que esa conversación con Luz requeriría toda su valentía y sensibilidad. Reflexionó sobre las palabras, sobre cómo iniciar ese diálogo que tenía el potencial de unirlos o, mal manejado, crear un abismo entre ellos. El deseo de establecer un vínculo con la hija, que ahora reconocía como suya, ardía dentro de él, una llama alimentada por la esperanza y el arrepentimiento por las circunstancias que los habían separado. Así, con la determinación de corregir los errores del pasado y construir una nueva relación basada en la verdad y la confianza mutua, Santiago dio el primer paso hacia Luz, listo para enfrentar lo desconocido. Lo que vendría a continuación era incierto, pero estaba comprometido a hacer lo necesario para reconectarse con Luz, no solo como un mentor o protector, sino como un padre ansioso por conocer verdaderamente a su hija. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho y una mezcla de emociones turbulentas corriendo por sus venas, Santiago Reyes se dirigió a la modesta casa de Luz Rivera, llevando consigo las verdades recién descubiertas que cambiarían sus vidas para siempre. Había pasado la última hora ensayando en su mente cómo comenzaría esa conversación, cómo revelaría a Luz no solo la injusticia que se había corregido, sino también el lazo de sangre que los unía, una verdad que hasta entonces había permanecido oculta en las sombras del pasado. Al llegar, Santiago vaciló por un momento frente a la puerta, reuniendo coraje. El peso de la revelación parecía hacer cada paso más difícil que el anterior. Finalmente, con un suspiro que intentaba disimular su ansiedad, tocó el timbre. Luz abrió la puerta, sorprendida al encontrar a Santiago en su umbral. Su expresión era de cautela, moldeada por las recientes tribulaciones, pero sus ojos reflejaban una curiosidad irreprimible. «¿Señor Reyes? ¿Ha pasado algo?» Su voz temblaba ligeramente, trazando la delicada línea entre la esperanza y el temor. Santiago dio un paso vacilante hacia adelante, su postura transmitiendo la seriedad del momento. «Luz, hay algo muy importante de lo que necesitamos hablar. ¿Puedo entrar?» Su voz era suave, buscando transmitir calma en medio del torbellino de emociones que ambos sentían. Una vez dentro, sentados frente a frente en la pequeña sala que desprendía una simplicidad acogedora, Santiago comenzó a desentrañar la tela de secretos y verdades. Habló primero sobre el robo de los documentos, revelando cómo las investigaciones habían señalado a Catalina y cómo su confesión había revelado no solo su culpabilidad, sino también sus motivaciones enraizadas en los celos y la inseguridad. Luz escuchaba, una mezcla de alivio e incredulidad pintando su rostro al entender que su inocencia sería restaurada. Sin embargo, fue la siguiente revelación de Santiago lo que transformó su expresión de sorpresa en absoluta perplejidad. «Pero hay más, Luz, algo personal que nos concierne a los dos». Santiago hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Durante la investigación, descubrimos algo inesperado. Tú eres mi hija, Luz. Tu madre, Selena López, fue un gran amor de mi juventud, pero fuimos separados por circunstancias fuera de nuestro control». Las palabras de Santiago flotaban en el aire, pesadas y cargadas de significado. Luz lo miró, sus ojos ampliándose mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. La revelación sacudió su mundo, desafiando su comprensión de quién era y de dónde venía. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos estaba lleno de años de historias no contadas, de conexiones perdidas y ahora reencontradas.
Lágrimas brotaron en los ojos de Luz, una respuesta emocional a la complejidad de los sentimientos que la noticia había despertado. «¿Mi madre me amaba?», Luz finalmente preguntó, su voz entrecortada por la emoción. Con todo su corazón, Santiago respondió, su propia voz temblorosa con la emoción de hablar sobre Selena después de tantos años. «Y yo a ella. Lo siento mucho, Luz, por todo lo que has tenido que pasar, por todos estos años que perdimos». La conversación que siguió fue larga y llena de emociones. Palabras de perdón, de arrepentimiento, de esperanza y de amor fueron intercambiadas, tejiendo lentamente los lazos de una relación que había sido negada durante tanto tiempo. Para Luz, las revelaciones trajeron no solo shock y sorpresa, sino también un sentido de pertenencia que nunca supo que le faltaba. Para Santiago, ofrecieron una oportunidad de redención y la promesa de un futuro donde podría ser el padre que Luz merecía, aunque el tiempo perdido nunca pudiera ser totalmente recuperado. Ese encuentro emocional marcó el inicio de una nueva jornada para Luz y Santiago, un camino de descubrimiento mutuo y construcción de una relación que, aunque tardía, prometía estar llena de amor y comprensión. Unidos por la sangre y las circunstancias extraordinarias que los habían reunido, ahora enfrentaban el futuro con una nueva perspectiva, listos para explorar el significado profundo de ser una familia. Después del encuentro emocional que reveló verdades enterradas desde hace mucho tiempo, Luz y Santiago se encontraron al borde de un nuevo comienzo. La noticia del vínculo de sangre entre ellos, aunque inicialmente impactante, se convirtió en el fundamento sobre el cual decidieron construir un futuro juntos. Santiago, reconociendo los años de ausencia y el impacto de sus elecciones pasadas, estaba determinado a compensar el tiempo perdido y apoyar a Luz y Ana de todas las formas posibles. En los días y semanas siguientes, Santiago se aseguró de estar presente en la vida de Luz y Ana. Visitaba regularmente la modesta casa que Luz llamaba hogar, cada visita una oportunidad para fortalecer los lazos que los unían. Ana, inicialmente tímida ante el abuelo recién descubierto, pronto se calentó con su presencia amable y atenta. El brillo en sus ojos al ver a Santiago era un testimonio del espacio que rápidamente ocupó en su corazón. Luz, aunque aún procesando los giros que había tomado su vida, encontró consuelo y seguridad en la presencia de Santiago. Las pláticas que compartían, llenas de historias del pasado y planes para el futuro, ayudaban a sanar viejas heridas y a construir un puente sobre el abismo que los había separado por tantos años. Santiago, a su vez, se maravillaba de la fuerza y la resiliencia de Luz, viendo en ella no solo la imagen de su amada Selena, sino también a una mujer increíble por derecho propio. Juntos, empezaron a explorar qué significaba ser una familia. Santiago, deseando ofrecer a Luz y Ana más que solo apoyo emocional, utilizó sus recursos para mejorar sus condiciones de vida. Les encontró una casa nueva y más segura, en un vecindario donde Ana pudiera jugar libremente y Luz pudiera respirar aliviada, sabiendo que su hija estaba segura. Pero más importante que cualquier regalo material, Santiago les dio algo que Luz había perdido hacía mucho tiempo, un sentido de pertenencia. La relación entre Luz y Santiago, aunque nacida de circunstancias extraordinarias, floreció de manera natural. Las visitas de Santiago se convirtieron en un punto destacado en las vidas de Luz y Ana, momentos que esperaban con anticipación. Y para Santiago, cada sonrisa, cada abrazo, cada momento compartido con su hija y nieta llenaba un vacío que ni siquiera sabía que existía. El futuro, una vez incierto y aterrador, ahora se extendía ante ellos lleno de posibilidades. Santiago, Luz y Ana enfrentaban ese futuro como una familia reunificada, cada uno aportando su propia fuerza y amor a la mesa. Sabían que habría desafíos, que adaptarse a esta nueva realidad requeriría paciencia, comprensión y tiempo. Sin embargo, estaban listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que tenían el uno al otro. Este nuevo comienzo era más que una segunda oportunidad, era una celebración de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de perdonar y seguir adelante, y del poder inquebrantable del amor familiar. Luz, Santiago y Ana, juntos, miraban el amanecer de un nuevo día, no solo como individuos, sino como una familia unida, lista para escribir los próximos capítulos de sus vidas.